Un millonario al que los médicos ya habían desahuciado lanzaba su camioneta bajo el aguacero, tratando de ahogar a punta de velocidad el dolor que lo estaba devorando por dentro. Un chirrido de frenos, un golpe seco. De milagro no mató a la mujer que, ciega de desesperación, se había arrojado a la carretera. Furioso, se bajó de un salto para gritarle a aquella loca, pero apenas le vio la cara, se quedó helado. En esa mujer sucia, flaca, destrozada, tirada en el charco a sus pies, reconoció a su primer amor del colegio. Lo que todavía no sabía era que ese encuentro lo iba a salvar a él de la muerte y a ella de la vergüenza. Les doy la bienvenida. Octubre de 2004. Catalina Vega llevaba un buen rato clavada frente a la ventana del pasillo en el Centro de Cardiología Regional, mirando cómo el viento sacudía los árboles empapados de lluvia. El vidrio estaba helado. Apoyó la frente y el frío le trepó hasta las sienes, pero al menos la despejaba un poco. Adentro, en medio del pecho, justo donde debía latirle el corazón, se le iba inflando un nudo ardiente de angustia. «Doña Catalina, ¿me escucha?». La voz del doctor le llegaba como a través de un algodón. Se dio vuelta. El cardiólogo joven, ojeroso, con los ojos cruzados de venitas rojas, le daba vueltas entre los dedos a un bolígrafo barato, de esos transparentes que valen 10 centavos. Por alguna razón, ese detalle, ese bolígrafo de nada en las manos del hombre que tenía la vida de su madre entre los dedos, se le clavó en la memoria más hondo que cualquier otra cosa. «Lo escucho, doctor Paredes». «Usted dijo bloqueo». «Bloqueo auriculoventricular completo», confirmó el médico, y esas palabras le cayeron encima como una sentencia de muerte. El corazón de doña Carmen ya no da más. Las pausas en el ritmo llegan a los 4 segundos. La próxima pausa puede ser la última. Las pastillas a estas alturas, perdóneme que se lo diga así, no sirven de nada. Se necesita un marcapasos, y se necesita ya. Catalina apretó la correa del bolso con tanta fuerza que el cuero sintético, viejo y agrietado, se le enterró en la palma. «Estamos de acuerdo, por supuesto». «¿Cuándo es la operación?». El doctor le esquivó la mirada. Se puso a revisar unos papeles, después se quedó viendo la punta de su zapato, después clavó los ojos al fondo del pasillo, donde una señora de la limpieza restregaba el piso con un trapo que apestaba a cloro. El olor era tan espeso que le picaba la garganta a uno. «Mire», empezó, midiendo cada palabra, por el sistema público, o sea gratis, solo podemos colocar un modelo básico, pero la lista de espera está llena hasta febrero del año que viene. Su mamá a febrero no llega, eso se lo puedo asegurar. ¿Y de forma particular? A Catalina se le quebró la voz. De forma particular tenemos un equipo americano, muy confiable, con garantía de 10 años. Se lo podemos poner mañana mismo en la mañana. ¿Cuánto cuesta? Con el aparato, los insumos y, digamos, una gratificación para el anestesiólogo, son $3,000. A Catalina se le cortó el aire. $3,000. En 2004, en una ciudad de provincia donde una maestra con más de 15 años de experiencia apenas juntaba $250 al mes, esa cifra no era simplemente enorme. Era de otro mundo. Era lo que costaba un apartamentico en las afueras. O lo que costaba una vida. «No tengo ese dinero», le salió apenas un hilo de voz, y sintió cómo se le encendían las mejillas de vergüenza. Vergüenza de ser pobre, de no poder hacer nada, de que ella, una mujer hecha y derecha de 42 años, no fuera capaz de salvar a la única persona que le quedaba en este mundo. El doctor suspiró. En su mirada apareció algo que podía ser compasión, revuelta con la costumbre de quien ve lo mismo todos los días y ya aprendió a no llevárselo a la casa. «Busque, doña Catalina. Pida prestado a quien pueda, venda algo, un terrenito, lo que sea. El tiempo corre en contra nuestra. Una semana, máximo. Después los daños van a ser irreversibles». Salió del hospital sin sentir las piernas. El ruido de la calle le cayó encima de golpe. Las bocinas de los microbuses, el reggaetón a todo volumen que salía de un puesto de frituras, los gritos de unos cargadores frente a una bodega. $3,000. Carro no tenían. El terrenito de las afueras lo habían mal vendido a finales de los 90, cuando reventó la crisis económica y lo único que importaba era no morirse de hambre. El apartamento. Si vendía el apartamento, ¿dónde iban a vivir con su mamá después de la operación? ¿Debajo de un puente?
Catalina caminaba pisando charcos sin darse cuenta. En la cabeza le daba vueltas un solo pensamiento, como un disco rayado. ¿De dónde sacar la plata? Los bancos prestaban de mala gana, pedían constancias de ingresos, fiadores, garantía. Con su sueldo de maestra, en cualquier banco se le iban a reír en la cara. Se acordó de su mamá. Doña Carmen estaba acostada en la unidad de cuidados intensivos, chiquita, reseca, como un pajarito que se hubiera caído del nido. Toda la vida se la pasó trabajando en una biblioteca, respirando polvo de libros, cuidando cada tomo como si fuera una joya. Catita, los libros son nuestra riqueza, le decía cuando la niña Catalina le rogaba que le comprara unos jeans de marca. Ahora esa riqueza, estantes repletos de colecciones literarias, no le importaba a un alma. Los vendedores de libros usados se los compraban por kilo, por centavos. Catalina se quedó parada frente a la vitrina de una tienda de electrodomésticos. Al otro lado del vidrio relucían televisores barrigones y los primeros monitores de pantalla plana, con precios que le parecían de otro planeta. De una vida nueva en la que ella, maestra de lengua y literatura, nunca había logrado acomodarse. Se topó con su propio reflejo en el cristal. Una mujer agotada, vestida con ropa pasada de moda, la cara grisácea, los ojos sin brillo. Invisible. Así debían de verla sus alumnos por la espalda. Y pensar que alguna vez escribió poesía, que alguna vez soñó con los escenarios. En el bolsillo le vibró el teléfono. Un Motorola viejo, comprado de segunda mano. Era la subdirectora. Catalina rechazó la llamada. No estaba para pensar en clases, ni en planificaciones, ni en los mismos alumnos problemáticos de siempre. De repente le vino a la cabeza un nombre. Saúl. Saúl Mendoza. 10 años atrás se sentaba en la última fila, mascando chicle todo el santo día y con esa sonrisita burlona que ponía cada vez que Catalina intentaba explicarle a la clase el sentido de las andanzas de Don Quijote. Era el típico alumno perdido, de esos que todo el mundo ya daba por caso cerrado. Pero vinieron tiempos nuevos, y Saúl supo acomodarse rápido. Primero anduvo vendiendo licor de contrabando, después puso unos puestos en el mercado, y ahora, según decían, era dueño de una cadena de casas de empeño y salones de apuestas. Gente de respeto, como se le dice ahora. Hacía un mes lo había visto por el centro. Se bajaba de una camioneta negra enorme, lustroso, satisfecho, con la chaqueta de cuero abierta. Al verla, hasta la saludó con un gesto. ¿Qué tal, maestra Catalina? ¿Cómo le va? ¿Siempre sembrando sabiduría? En ese momento ella apuró el paso para no detenerse. Pero ahora Saúl era su último clavo ardiente. Él sí tenía plata, plata de verdad, plata al alcance de la mano. La casa de empeño La Fortuna quedaba en un semisótano sobre la calle principal. El letrero de neón parpadeaba de noche y de día. La letra R se apagaba a cada rato, y entonces La Fortuna se convertía en La Fotuna. La puerta era pesada, de metal, con una mirilla chica. Catalina tocó el timbre. El cerrojo eléctrico zumbó y ella bajó los escalones, que olían a humedad y a un ambientador barato de esos con olor a pino. Adentro se respiraba puro humo de cigarrillo. Detrás de un vidrio blindado, un tipo con cuello de toro resolvía un crucigrama sin levantar la vista. Busco a don Saúl, a Saúl Mendoza, la voz le salió temblando sin que pudiera evitarlo. ¿Tiene cita?, preguntó el tipo, sin despegar los ojos del crucigrama. No. Dígale que soy su maestra, Catalina Vega. La que le dio clases. Él va a saber quién soy. El tipo resopló, tomó el teléfono. Un minuto después se abrió la puerta del fondo. Saúl estaba sentado en una oficina que más bien parecía bodega. En un rincón se apilaban cajas de aparatos electrónicos, segaramente prendas que nadie había venido a reclamar. De las paredes colgaban calendarios con mujeres en ropa interior. Sobre el escritorio había un cenicero con forma de calavera, atiborrado de colillas. El dueño de todo aquello estaba desparramado en un sillón de cuero, con un saco caro encima y una cadena de oro que le colgaba del cuello, gruesa como un dedo. Maestra Catalina, ni se levantó, solo le señaló la silla de enfrente con un gesto de la mano, amplio, como de señor. ¿A qué debemos el honor? ¿Viene a empeñar las reliquias de la familia? Catalina se sentó en la orillita de la silla. La vergüenza le resultaba insoportable.
Sentía que el humo del tabaco se le estaba metiendo en la piel, manchándole hasta el alma. Hola, Saúl. No, no tengo reliquias. Vengo por un asunto serio. ¿Asunto serio? Saúl entrecerró los ojos mientras encendía otro cigarrillo. A ver, cuénteme. ¿La literatura subió de precio o necesita que le hagan una tarea a alguno de mis muchachos? Mi mamá se está muriendo, Saúl, le salió de golpe y el nudo en la garganta casi no la dejó seguir. Necesita una operación. $3,000, urgente. Yo le devuelvo todo, le firmo un papel, le dejo el apartamento como garantía, voy a trabajar el doble. Puedo dar clases particulares, puedo hacer lo que sea. Hablaba a borbotones, sin parar, muerta de miedo de que él la cortara, de que la mandara a la calle. Saúl la dejó hablar sin abrir la boca, echando anillos de humo hacia el techo. La cara hinchada, con las bolsas bajo los ojos que ya no eran de su edad, no dejaba ver nada. Cuando Catalina por fin se calló, el silencio se hizo largo y pegajoso. Lo único que se oía era el zumbido del procesador de una computadora vieja arrumbada en el rincón. $3,000, dijo Saúl, pensativo, como si estuviera calculando el peso de cada palabra. No es poca cosa, maestra. No es poca cosa. ¿Y con qué me los piensa devolver? ¿Con su sueldito de maestra? A ese paso me va a estar pagando 50 años. El apartamento suyo, agitó la mano con desprecio, yo conozco ese edificio. Bloques viejos, tuberías podridas, eso no vale nada. A Catalina se le fue el alma al piso. Entonces no. Saúl aplastó el cigarrillo en la calavera del cenicero, hundiéndolo con fuerza. ¿Por qué no tan rápido? Nosotros somos gente de negocios, pero tenemos códigos. A los maestros se les respeta. Ayudarla se puede. Lo que pasa es que una deuda hay que pagarla, y a mí las moneditas de unas clases particulares no me interesan. Yo necesito gente de confianza. Se inclinó hacia adelante, y Catalina sintió el tufo pesado a coñac mezclado con colonia cara. Tengo un proyecto entre manos. Se va a abrir un club privado, exclusivo, para gente importante. Van a llegar políticos, empresarios, gente pesada. Necesito a alguien que lo administre. Pero no se trata nada más de entregar toallas y llaves, ¿me entiende? Le guiñó un ojo. Necesito a una mujer que se vea bien, que tenga clase, que sepa conversar, tomarse un trago con el cliente si anda aburrido y, bueno, hacerlo sentir cómodo si se necesita. No estoy hablando de muchachitas de la calle, ¿me entiende? Estoy hablando de nivel. De categoría. Usted, maestra, todavía está muy bien. Tiene su figura, se arregla un poco la cara, se pone buena ropa, y queda como una reina. Además la experiencia de maestra le va a servir. Los hombres son como niños, hay que saberlos manejar. Catalina no entendió enseguida lo que le estaba diciendo. Pero cuando lo entendió, fue como si le hubieran echado agua hirviendo encima. Él le estaba proponiendo a ella que le había enseñado a leer poesía, que le había enseñado lo que era la dignidad, que se convirtiera en... ¿Qué es lo que me estás diciendo, Saúl? Le salió apenas un susurro. Se puso de pie. Las piernas le temblaban. Yo soy maestra. Ay, no me salga con eso, maestra. Saúl torció la boca y la máscara amable se le cayó de golpe. Maestra. ¿A quién le importa su ética a estas alturas? Cuando el hambre aprieta, uno se rebusca como sea. Le estoy ofreciendo plata de verdad. En un mes salda la deuda y le salva la vida a su mamá. Pero si prefiere hacérsela digna, pues mire, en el cementerio las coronas de flores salen más baratas que una operación. Miserable, le salió del pecho, sin aire. La boba es usted, contestó él con toda calma, perdiendo el interés, dejándose caer de nuevo en el sillón. Cierre la puerta del otro lado cuando salga. Y piénselo bien, porque la oferta es buena y hay cola. Catalina salió disparada de aquel sótano. Corría por la calle sin ver a la gente, sin sentir la lluvia que ahora le azotaba la cara con el doble de fuerza. Las lágrimas se le mezclaban con las gotas. El rímel se le escurría en líneas negras por las mejillas, pero le daba igual. Sentía que estaba sucia, que ese olor a sótano se le había metido hasta los poros, que la mirada pegajosa de su exalumno le había quedado en el cuerpo como una baba. En el cementerio las coronas salen más baratas.
Esas palabras le golpeaban las sienes como martillazos. Y lo peor era que tenía razón. En este mundo nuevo y despiadado, donde lo único que vale es la plata y la fuerza, ella no era nadie. No existía. Sus principios, su orgullo, todo lo que sabía, todo eso no le servía de nada. Lo único que le quedaba era un cuerpo que se iba envejeciendo, y que todavía se podía vender para comprarle la vida a su madre. Llegó a la parada del bus y se dejó caer en una banca de madera empapada. El bus no aparecía. Alrededor había gente callada, encogida bajo paraguas negros. Nadie miraba a la mujer que lloraba. En 2004, una persona llorando en la calle no le llamaba la atención a nadie. Catalina abrió la billetera. Adentro había un billete de $5 y unas monedas sueltas. Alcanzaba para pan y leche, para vivir no. Los carros pasaban a toda velocidad, salpicando agua sucia sobre la acera. Camionetas brillantes, carros importados, Mercedes, BMW, Lexus. Adentro iban personas que sí tenían esos $3,000, personas para quienes esa suma era apenas la cuenta de una cena en un restaurante. ¿Por qué el mundo era tan injusto? ¿Por qué unos tiraban el dinero a la basura y otros tenían que morirse porque no les alcanzaban unos cuantos billetes? Levantó la vista al cielo. Un cielo bajo, gris, de plomo, que no le contestó nada. Del otro lado de la calle, a través de la cortina de lluvia, alcanzó a ver el letrero brillante de un casino. Las luces cambiaban de color, invitaban, prometían suerte fácil. De la puerta salió un hombre con un abrigo negro. Un guardia le abrió un paraguas con toda ceremonia y lo acompañó hasta una camioneta enorme, negra, estacionada justo sobre el cruce peatonal. Catalina soltó una sonrisa amarga. Ahí estaban, los dueños de la vida. ¿Y ella qué era? En el bolsillo le volvió a sonar el teléfono. Esta vez no era la subdirectora. En la pantalla apareció el número del hospital. Se le heló la sangre. Apretó el botón de contestar con el dedo temblándole. ¿Aló? ¿Doña Catalina? La voz de la enfermera de turno sonaba alarmada. Le hablo de cardiología. Su mamá está peor. Venga lo más rápido que pueda. ¿Consiguió el dinero? El doctor dice que puede empezar la operación de emergencia si se paga. Catalina cerró los ojos. Ya voy, fue lo único que le salió. Se levantó de la banca. El autobús seguía sin aparecer. Miró la calle. Tenía que llegar al hospital ya, pero ir con las manos vacías significaba simplemente sentarse a ver cómo su mamá se moría. La desesperación, negra, sin salida, la tapó por completo. Se bajó a la calle, levantó la mano tratando de parar algún carro, aunque sabía que casi no tenía con qué pagar. Los carros pasaban de largo. Nadie quería recoger a una mujer empapada y con cara de loca. Un carrito viejo y destartalado frenó un momento, pero el conductor, al verle la cara, le hizo una seña con la mano y arrancó. Y entonces Catalina tomó la decisión. Iba a regresar donde Saúl. Iba a humillarse. Iba a hacer todo lo que él le dijera. Que se muriera de vergüenza, que se convirtiera en basura, pero su mamá tenía que vivir. Dio media vuelta para cruzar la calle corriendo de regreso a la casa de empeño. No miró a los lados. Le zumbaban los oídos. Mamá está peor. Dio un paso. Otro. El chirrido de frenos le cortó el aire como un cuchillo. La mole negra de la camioneta apareció de la nada entre la lluvia, como un monstruo. Catalina solo alcanzó a ver la luz enceguecedora de los faros y la parrilla maciza del frente que se le venía encima. Ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Se quedó congelada, con los ojos muy abiertos, y solo pensó. Se acabó. Ya no necesito el dinero. El golpe fue de refilón, pero con fuerza. La lanzó hacia un lado, a un charco de agua sucia. El mundo se dio vuelta, estalló en chispas y se apagó. Lo último que alcanzó a oír fue el portazo de una puerta de carro y una voz de hombre, ronca y furiosa. Carajo. ¿Para dónde va esta loca? Gonzalo Herrera odiaba la lluvia. Con este tiempo su camioneta, una Land Cruiser negra y enorme que parecía un tanque de guerra, dejaba de sentirse como una fortaleza y se convertía en un submarino que se iba hundiendo despacio. Los limpiaparabrisas iban y venían por el vidrio con ese sonido repetitivo que daba sueño. Pero a Gonzalo no le daba sueño.
Le reventaba la cabeza. Un dolor sordo, espeso, que le latía en las sienes y se le metía hasta la nuca, como si alguien invisible le estuviera clavando un clavo oxidado por detrás. Eso había empezado hacía 6 meses. Al principio lo achacó a los nervios y a la edad. Al fin y al cabo ya andaba por los 40 y tantos. Ya no era un muchacho para andar en reuniones tensas con los socios hasta la madrugada, encerrado durante horas en oficinas llenas de humo. Después los médicos le dijeron: los vasos sanguíneos, don Gonzalo, se le están deteriorando. Le recetaron unas pastillas caras que le inyectaba puntualmente el doctor Leandro Fuentes, el médico de la familia. Después de cada inyección venía el alivio, una calma blanda y algodonosa, pero luego el dolor volvía con más ganas, hambriento, como si se hubiera alimentado durante la pausa. Como ahora mismo. Le bailaban manchas borrosas delante de los ojos, y el asfalto mojado se le descomponía en círculos de colores. Sonó el teléfono, tirado en el asiento de cuero del copiloto. Un Nokia nuevo, pesado, con carcasa de acero. Juguete de hombres que ya no juegan. El tonito caprichoso, el Gonzalo estirado como un chicle, el pedido de que le pasara plata a la tarjeta, las quejas del aburrimiento o el relato detallado de qué diseño de uñas le hicieron hoy en el salón. Su esposa tenía 24 años y estaba convencida con toda sinceridad de que el mundo giraba alrededor de sus uñas postizas. Cortó la llamada. El sonido se apagó, pero el silencio adentro de la camioneta no llegó. El zumbido en la cabeza seguía igual. Hay que dejarlo todo, pensó, mirando la luz roja del semáforo. Vender el negocio y largarse a una finca en la montaña, donde no llegue la señal del celular, donde no haya nadie, solo el río y los pájaros. Pero sabía que se estaba mintiendo. No iba a soltar nada. El Grupo Herrera era su criatura. Había levantado ese imperio a golpes durante los tiempos más duros. Se había peleado con uñas y dientes por cada contrato, por cada permiso de construcción. Dejarlo significaba aceptar que ya no podía más, que el león viejo ya no aguantaba la manada. Y en cuanto el león se tropieza, los buitres aparecen. El semáforo pasó a amarillo. Gonzalo hundió el acelerador. El motor rugió. La camioneta arrancó de un tirón, bañando con agua sucia a un carrito que se había quedado dormido en el carril de al lado. Más adelante, entre la cortina de lluvia, distinguió una silueta oscura. Una mujer se movía de un lado a otro en el borde de la calle, como una gallina asustada frente a un camión. Y de pronto, sin aviso, dio un paso hacia la calzada. Directo bajo las ruedas. «¡Cuidado!», gritó Gonzalo, aunque ella no podía oírlo. Los reflejos afilados por años de sobrevivir le respondieron antes que el cerebro. Le dio con todo al freno y giró el volante a la izquierda, hacia el carril contrario. La camioneta pesada se le fue de lado. Las llantas chirriaron contra el pavimento mojado con un sonido insoportable. El golpe de todas formas se dio. Un ruido sordo, blando, el sonido del parachoques contra un cuerpo vivo. La camioneta se detuvo. Gonzalo se quedó varios segundos agarrado al volante con los nudillos blancos. Le latían las sienes con tanta fuerza que sentía que se le iban a reventar los tímpanos. La maté. Ese pensamiento le llegó frío y limpio, sin adornos. No era la cárcel lo que le daba miedo. Con sus contactos y su dinero, librarse de un atropello a un peatón que cruzó donde no debía era cuestión de una llamada al fiscal. Lo que le daba miedo era otra cosa. Su conciencia ya venía cargando lo suyo. Y ahora se le iba a sumar una mancha más, absurda, estúpida. Jaló la puerta y se tiró bajo la lluvia. El aguacero le empapó en un segundo la camisa italiana, pero Gonzalo no sintió nada. Rodeó el capó. La mujer estaba tirada en un charco, con una pierna doblada en un ángulo que no era normal. El agua sucia le lamía los bordes de un abrigo viejo y raído. No se movía. «Carajo», soltó en voz baja, agachándose a su lado. Los pantalones del traje tocaron el lodo, pero le importó un bledo. «Oiga. ¿Está viva?». La agarró por el hombro y le dio vuelta a la cara. Ella abrió los ojos. Unos ojos enormes, grises, llenos de espanto y de dolor. El rímel se le había corrido en círculos negros alrededor de los párpados y la hacían parecer un personaje de película muda. En la frente, mezclándose con el agua de lluvia, le crecía un chichón y se le veía un raspón que, gracias a Dios, no parecía profundo.
Gonzalo se quedó inmóvil. Algo se le movió por dentro, como si una llave hubiera girado en una cerradura que llevaba años oxidada. Esa cara, esos ojos, él los recordaba distintos. Alegres, jóvenes, enmarcados por unas trenzas de pelo claro. Los recordaba mirándolo hace 30 años, en la fiesta del pueblo, cuando él, un flacucho orejón que se llamaba Gonzalito Herrera, la sacaba a bailar una balada sin tener la menor idea de cómo se hacía. ¿Catalina? Le salió ronco, casi sin voz. ¿Catalina Vega? La mujer parpadeó. La mirada se le fue enfocando en su cara. Gonzalo susurró, apenas audible, con los labios morados. Herrera. Él no contestó. Simplemente la levantó en brazos. Pesaba tan poco que lo asustó, casi nada, como un costal de hojas secas. Puro hueso y pellejo. Suéltame, estoy sucia, trató de resistirse, pero no le quedaban fuerzas. Cállate y no jodas, le gruñó. Pero en ese gruñido no había rabia. Sucia estará, pero al menos estaba viva. La llevó hasta la camioneta, abrió la puerta trasera y la acostó sin pensarlo 2 veces sobre el cuero color crema de los asientos, que valía más que toda la ropa que ella traía puesta. Cerró la puerta de un golpe, cortando de tajo el ruido de la lluvia y de la calle, y se subió al volante. Adentro olía a perfume caro, a cuero y ahora también a perro mojado y a barro de la calle. Gonzalo subió la calefacción al máximo. Se volteó a verla. Catalina intentaba sentarse, mirando para todos lados con los ojos asustados. Apretaba contra el pecho su bolso sucio, como si fuera un escudo. Quédate quieta, le ordenó. Te voy a llevar a urgencias. No, a urgencias no, le salió rápido, asustada. Por favor, Gonzalo, don Gonzalo, no hace falta, solo fue un golpe. Déjame ir. ¿Para dónde te voy a dejar ir? ¿Para que el próximo carro te pase por encima? ¿Qué andabas haciendo metiéndote debajo de las ruedas? ¿Ya te cansaste de vivir? Catalina bajó la cabeza. Del pelo mojado le caían gotas sobre las rodillas. Me cansé, dijo bajito. Y en esas 2 palabras había tanta desesperanza, tanto peso de plomo, que Gonzalo sintió una incomodidad que no estaba acostumbrado a sentir. Conocía ese tono. Así hablaba la gente que la vida se había encargado de triturar. Así hablaban los que lo habían perdido todo. Abrió la guantera, sacó un paquete de servilletas de papel y se las pasó. Toma, límpiate. No se te puede ver la cara. Y ahora me cuentas. ¿Qué te cuente qué? Todo. ¿Cómo es que Catalina Vega, la más bonita del colegio, la mejor alumna, el orgullo de los profesores, anda tirándose debajo de las camionetas en pleno centro? Catalina tomó una servilleta con las manos temblándole. Se empezó a limpiar la cara, embarrando el lodo todavía más. Mi mamá se está muriendo, dijo. El corazón. Necesita un marcapasos americano. ¿Y los doctores piden plata? $3,000, urgente, si no. Se le quebró la voz. Fui a todas partes, Gonzalo, a todas. En el banco ni me miran, no tengo nada que vender. Fui a ver a un exalumno, Saúl Mendoza. ¿Lo ubicas? Gonzalo frunció el ceño. Mendoza, un don nadie, dueño de unas casas de empeño y un par de negocios turbios en el mercado. Tipo resbaloso, de los que no te puedes dar la espalda. Me suena. ¿Y qué? ¿Qué te dijo el tal Saúl? Catalina levantó la vista. En sus ojos volvió a arder la misma vergüenza que la había quemado en aquel sótano. Me ofreció trabajo de administradora en un club privado. Con servicios adicionales. Gonzalo le dio un golpe al volante con la palma abierta. La bocina soltó un ladrido corto que hizo saltar a una señora en la acera. Hijo de su madre. Escupió entre dientes. A su propia maestra. Pero ya le va a llegar la hora, porque la vida da muchas vueltas. Se quedó callado un momento, mirándola por el espejo retrovisor. Había envejecido mucho. Las arrugas alrededor de los ojos, las canas que ningún tinte barato lograba tapar, la cara chupada. Pero debajo de todas esas capas de años y de golpes asomaba la misma Catalina que alguna vez le leía a Neruda sentada en una banca del parque. La única persona en su vida que lo había mirado no como a una billetera con patas, sino como a un ser humano.
Entonces, de la desesperación, te metiste debajo de mi camioneta, dijo, ya más suave. No fue a propósito, sollozó ella. Iba corriendo de vuelta, estaba pensando en aceptar lo que Saúl me propuso, por mi mamá. Gonzalo sintió que se le apretaba la garganta. No era lástima. La lástima se la había quemado hacía mucho. Era rabia. Rabia contra esta ciudad, contra estos tiempos, contra sí mismo. Él andaba paseándose en una camioneta que costaba más de $100,000. Y su primer amor estaba dispuesta a venderse a unos políticos borrachos por 3,000, con tal de salvarle la vida a su madre. Abrió otra vez la guantera. Ahí, revueltos, había fajos de billetes sujetos con ligas, dólares, plata de bolsillo que cargaba por si acaso, por si un policía de tránsito se ponía difícil o había que resolver algo en el momento. Sin contarlos, sacó 3 fajos de billetes verdes. 1,000 en cada uno. Los tiró hacia atrás, sobre las rodillas de Catalina. Toma. Catalina se sobresaltó como si le hubieran tirado una víbora encima. Se quedó viendo el dinero. 3 fajos. 3 vidas. ¿Qué es esto? Susurró. Papel picado. Agárralo antes de que me arrepienta. Te alcanza para la operación y te sobra para las medicinas. Ella levantó la cabeza despacio. En sus ojos no había alegría, solo desconfianza y susto. No puedo aceptar esto, Gonzalo. No voy a poder devolvértelo. Con lo que gano. ¿Quién te dijo que es un préstamo? La cortó en seco. Tómalo como una donación, un fondo de apoyo a la educación. O como un premio por haberme aguantado en el colegio. ¿Te acuerdas cómo me jalabas en literatura para que no reprobara? Si no fuera por ti, no habría sacado el diploma. Habría terminado quién sabe dónde, y quién sabe cómo me habría ido. Así que el que te debe soy yo. Las lágrimas le volvieron a rodar por las mejillas, pero esta vez eran de otra clase. Gracias. Gracias, Dios mío. Apretó el dinero contra el pecho, doblándose por la mitad, y se largó a llorar con todo, fuerte, feo, sacando de golpe toda la tensión de ese día espantoso. Gonzalo miró para otro lado. No le gustaba el llanto de las mujeres. Vanessa lloraba seguido, pero las lágrimas de ella eran de teatro, calculadas al milímetro. Una lagrimita bonita rodándole por la mejilla perfecta para sacarle un bolso nuevo. Esto era otra cosa. Aquí estaba llorando una mujer herida de verdad. Esperó a que se calmara un poco. Bueno, ya. Sécate esa cara. Ahora te llevo al hospital, pagas todo, hablas con el doctor. Si te ponen algún problema, diles que vas de parte de Herrera. Gonzalo Herrera. Vas a ver cómo de repente aparece una habitación privada. Ella asintió, limpiándose la cara con la manga. ¿Y después qué? Le preguntó él, de la nada. Curan a tu mamá. ¿Y luego? ¿Vas a seguir contando centavos? Catalina se encogió de hombros. Como todo el mundo. Me las voy a arreglar. Lo importante es mi mamá. Gonzalo se quedó mirando sus propias manos sobre el volante. Manos grandes, con los nudillos reventados. En el dedo anular le brillaba un anillo de matrimonio ancho, de platino, metal frío. En su casa lo esperaban Vanessa y ese doctorcito engominado, Leandro Fuentes, que siempre andaba cerca, tomándole el pulso, mirándolo a los ojos con una preocupación que nunca le terminó de parecer sincera. Y el servicio doméstico, 2 muchachas que Vanessa había contratado, vagas, descaradas, siempre cuchicheando en los rincones. No les tenía ni un gramo de confianza. Estaba seguro de que le escupían en la sopa cuando él no estaba viendo. Su casona de 3 pisos era inmensa y no tenía ni un rincón que se sintiera como un hogar. Oye, Catá, dijo, mientras iba tomando una decisión. ¿Necesitas trabajo? Ella se puso en alerta. ¿Qué tipo de trabajo? De los normales. Nada de clubes. Necesito a alguien que me lleve la casa. Una ama de llaves. Pero si tú debes tener servicio de sobra, se extrañó ella. Tengo unas que contrató Vanessa. No sirven para nada. Lo único que hacen es regar la mugre de un lado al otro y robarse la despensa.
Yo necesito a alguien de los míos, de confianza, que se encargue de la casa de verdad, que me tenga el orden, que cocine algo decente y no esas porquerías de comida a domicilio que es lo único que se come ahí. Yo lo que quiero es un sancocho, Catá, un sancocho de verdad, como de casa. Tú cocinabas buenísimo, me acuerdo. Nos llevaste empanadas el día de la graduación. Catalina parpadeaba sin entender del todo. ¿Ama de llaves? ¿En tu casa? Pues no en mi cama, boba, se le escapó la risa. La casa es enorme, 3 pisos. Te doy un cuarto con baño propio, y te pago, digamos, $500 al mes, para empezar. ¿Qué dices? $500. Eso era el doble de lo que ganaba como maestra. Gonzalo, no sé, es que me da cosa. Tu esposa. A mi esposa no le hagas caso. En esa casa el que manda soy yo, no ella. Ella no se mete en nada que tenga que ver con la casa. Le da miedo romperse una uña. Hasta le va a convenir, así no tiene que dar órdenes. Se giró hacia ella con todo el cuerpo. El dolor de cabeza había aflojado un poco, empujado por una oleada de energía que no esperaba. De pronto se le hizo urgente, como cosa de vida o muerte, tener a esa mujer cerca. No como mujer. Como ancla. Como un pedazo de la vida de verdad que se le había perdido en algún punto del camino, mientras andaba persiguiendo millones. Acepta, Catá, hazme ese favor. Me estoy muriendo ahí adentro. Las paredes están forradas de oro y la soledad me tiene aullando. Necesito a alguien cerca a quien le pueda dar la espalda sin miedo, ¿me entiendes? Catalina lo miró largo rato, estudiándolo. No veía solo el traje caro y el reloj de marca. Veía el cansancio en sus ojos, un cansancio espantoso, mortal, el cansancio de un lobo que lleva demasiado tiempo solo. Está bien, dijo bajito. Acepto. Pero déjame ir primero a ver a mi mamá. Eso ni se pregunta, asintió Gonzalo y encendió el motor. Vamos. La camioneta arrancó, deslizándose suave sobre el asfalto mojado. La lluvia seguía golpeando el techo, pero ahora ese sonido ya no parecía una marcha fúnebre. Era simplemente lluvia. En la guantera volvió a sonar el teléfono. Otra vez Vane. Esta vez ni lo rechazó, solo le quitó el sonido. Catalina, en el asiento de atrás, apretaba los fajos de billetes contra el pecho y miraba por la ventanilla. Por primera vez en mucho tiempo no veía desolación del otro lado del vidrio. Veía una ciudad que se deslizaba entre luces y sabía que mañana su mamá iba a seguir viva. Lo que todavía no sabía era que al cruzar el umbral de la casa de Gonzalo Herrera no iba a encontrar un refugio tranquilo, sino el mismísimo corazón de un nido de serpientes. Pero en ese momento eso no importaba. La urbanización Los Arrayanes los recibió con su silencio y sus muros altos de ladrillo, ciegos, rematados con cercas eléctricas. Ahí, detrás de portones blindados y casetas de vigilancia, se escondía la nueva élite de la ciudad. Ahí nadie caminaba, nadie tomaba bus. Hasta el aire parecía filtrado y purificado. Olía a jardines bien cuidados y a dinero, no a tubos de escape ni a desesperanza, como en el resto de la ciudad. Catalina iba sentada en el asiento del copiloto, aferrada a la manija de la puerta. Su mamá estaba a salvo. El doctor, al ver el fajo de $, pasó en un segundo de la indiferencia a la amabilidad más servil. Instaló a doña Carmen en una habitación privada con televisor y programó la operación para la mañana siguiente. Catalina por fin podía respirar, pero en lugar de alivio sentía un cosquilleo de alarma. Llegamos, gruñó Gonzalo, apretando un botón en el control remoto. Los portones pesados, coronados por cabezas de león doradas, empezaron a abrirse con lentitud. Detrás apareció la casa. No. Aquello no era una casa. Era un palacio sacado de alguna fantasía delirante, como si alguien hubiera querido copiar la época de los reyes europeos y la hubiera plantado en una ciudad latinoamericana de principios de los 2000. 3 pisos, columnas, molduras, torrecillas, balcones, todo amontonado sin ton ni son, gritando riqueza, aplastando con su tamaño. Los ventanales enormes estaban oscuros, como cuencas vacías de una calavera. ¿Te gusta?, preguntó Gonzalo, sin el menor orgullo, más bien con un cansancio irónico. Es grande, contestó Catalina, con diplomacia. Como un museo. Es una tumba, no un museo,
cortó él, estacionando frente a la entrada principal. Mármol, granito, la humedad se mete por todas partes y uno se pierde en los pasillos. Vanessa escogió el diseño. Dice que es estilo neoclásico francés. Para mí es más bien neorridículo con molduras doradas. Se bajaron de la camioneta. Catalina sacó de la cajuela su maletita modesta que había alcanzado a armar mientras Gonzalo la esperaba frente a su edificio. No traía gran cosa. Un par de vestidos, unos zapatos de repuesto, una pila de libros y una foto de su mamá. La puerta la abrió un guardia de traje negro. Le echó una mirada indiferente al abrigo viejo de Catalina, pero al ver al patrón se cuadró al instante. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Qué hay, Tomás? ¿Vanessa está? Sí, señor. En la sala pequeña, viendo televisión. Por dentro la casa aplastaba todavía más. El recibidor era del tamaño de un gimnasio de colegio, con piso de baldosa blanca y negra en tablero de ajedrez. Del techo colgaba una lámpara de araña descomunal, de cristal, que parecía una cascada congelada. En un rincón había una fuente de mármol con un querubín que echaba agua por la boca, tan recargada que daba risa y tristeza al mismo tiempo. Olía a cera para muebles y a algo químicamente floral, como en un centro comercial de lujo. A hogar, a comida, a calor humano, ahí no olía. Ven, te presento a la dueña de la casa. Gonzalo suspiró hondo, como si se estuviera preparando para algo terrible. Entraron a la sala. Ahí reinaba la penumbra, apenas rota por el parpadeo de una pantalla de plasma enorme, un lujo absurdo para esa época. En la pantalla pasaba un video de Britney Spears. Sobre un sofá blanco de cuero, con las piernas recogidas, estaba sentada una muchacha. Llevaba un conjunto de velour rosado cubierto de brillantes. En las rodillas le dormitaba un Yorkshire Terrier diminuto con un moñito en la cabeza. Vanessa hojeaba una revista de moda, pasando las páginas con lentitud, con esas uñas largas y afiladas de manicure francés. Ah, apareciste, dijo, arrastrando las palabras, sin levantar la vista de la revista. Pensé que andabas en el club con los socios. Leandro llamó, preguntando a qué hora llegas para la inyección. Estaba ocupado, contestó Gonzalo, seco. Quítale el volumen. Tenemos que hablar. Vanessa chasqueó la lengua, se estiró hasta el control remoto y le puso mute. Britney Spears siguió moviendo los labios en silencio. La muchacha por fin se dignó a voltear la cabeza y vio a Catalina. Su mirada, fría, calculadora, vacía, le recorrió la figura de arriba a abajo, desde las canas hasta los zapatos gastados. Así miran las personas una mancha en una alfombra cara. ¿Y esta quién es? Preguntó con asco. Gonzalo, ¿ahora te dedicas a traer indigentes a la casa? ¿Te dio por la caridad? A Catalina se le encendió la cara. Quiso darse la vuelta y salir corriendo, desaparecer. Pero se acordó de su mamá en la cama del hospital, se acordó de los $3,000, y se enderezó. Ella es doña Catalina. La voz de Gonzalo se endureció. Le brotó ese tono que les ponía los pelos de punta a sus competidores. Es mi nueva ama de llaves. Va a vivir aquí y se va a encargar de que esta casa funcione como es debido. Vanessa soltó una carcajada. La risa era aguda pero desagradable, como el sonido de una copa de cristal que se agrieta. ¿Ama de llaves? Gonzalo, ¿perdiste la cabeza? Tenemos una empresa de limpieza. Las muchachas vienen 2 veces a la semana. ¿Para qué necesitamos a esta señora? Si se le nota que trae encima el polvo de los siglos. A 1 kilómetro se le huele la naftalina. A las muchachas tuyas las despedí, dijo Gonzalo, sin alterarse. Se roban las cosas y limpian mal. Doña Catalina es persona de confianza. La conozco desde hace 30 años. Y esto no se discute. Vanessa se paró del sofá de un brinco. El perrito ladró y saltó al piso. ¿Qué no se discute? A ver, ¿yo soy la señora de esta casa o qué soy? Ni siquiera me consultaste. A lo mejor es otra de tus viejas amiguitas que le andas buscando acomodo. Cierra la boca, Vanessa. Gonzalo no levantó la voz, pero la temperatura del cuarto bajó varios grados. Catalina fue mi compañera de colegio. Tenle respeto. Ella va a cocinar, va a encargarse de la casa y de mi salud. Tú puedes seguir leyendo tus revistas. Nadie te está quitando nada.
Mañana te recargo la tarjeta. La mención de la tarjeta funcionó como un hechizo. Vanessa se desinfló al instante, se dejó caer en el sofá y puso cara de puchero. Bueno, ya, bufó. Que trapee los baños, ¿a mí qué? Pero que no se me meta al cuarto y que no toque mis cosas. Y que no se me aparezca por delante. Venga, doña Catalina, Gonzalo le hizo una seña, ignorando por completo a su esposa. Le muestro su cuarto. Subieron al segundo piso por una escalera de mármol ancha. El pasamanos estaba frío y resbaloso. No le hagas caso, le dijo Gonzalo en voz baja, cuando ya estaban en el pasillo. Es joven y tonta. Se le subió a la cabeza todo esto. Es bonita, respondió Catalina, igual de bajito. Bonita sí, concedió él, como una Barbie. Pero por dentro es puro plástico. Cuando me casé con ella, pensé que me estaba comprando la juventud. Creí que a su lado yo iba a rejuvenecer. Pero pasó al revés, cada día envejezco más rápido. Es como un vampiro que te va chupando la energía. Abrió una de las puertas. Aquí te quedas. Era la habitación de invitados, nunca la usó nadie. Baño propio, ducha. El cuarto era amplio, luminoso, amueblado con piezas caras de madera clara. Una cama enorme, un closet con espejos, una alfombra mullida. Para Catalina, que se había pasado la vida entera en un apartamentico de techos bajos, aquello era un palacio. Pero también ahí se sentía el mismo vacío institucional de todo lo demás. Ni un objeto personal, ni un libro, ni un rayón en la pared. Pura escenografía. Gracias, Gonzalo. Don Gonzalo. Para ti, Gonza, cuando no haya nadie cerca. Él se restregó la cara. Una mueca de dolor le cruzó los rasgos. Mira, Catá, ya sé que vienes de un día terrible, que estás agotada, pero me estoy muriendo de hambre y en la cocina no hay nada, solo esos yogures descremados y un queso mohoso importado que no soporto ni verlo. ¿Me puedes preparar algo? Lo que sea, sencillo. Catalina lo observó. Ahora, bajo la luz fuerte de las lámparas halógenas, se daba cuenta de lo enfermo que estaba. La piel grisácea, tirando a ceniza. Las ojeras oscuras. Las manos temblándole apenas perceptible. No era un hombre cansado. Era un hombre enfermo. Claro que sí, se quitó el abrigo, quedándose con su vestido gris, sobrio, de maestra. Muéstrame dónde queda la cocina. En un momento te tengo algo. La cocina era del tamaño de su apartamento entero. En el centro, una isla con estufa empotrada. A lo largo de las paredes, gabinetes de madera fina, mesones de piedra artificial. Los electrodomésticos eran de última generación. Una nevera de 2 puertas que parecía un armario, lavaplatos, un horno con más botones que una cabina de avión. Catalina abrió la nevera con cautela. Tal como él había dicho. Una tristeza. Tarritos de bioyogur, arúgula, ostras al vacío, botellas de agua mineral importada y una artillería de licores finos. En el congelador, por suerte, apareció un trozo de carne de res y una bolsa de verduras congeladas. En el cajón de abajo encontró papa, cebolla, zanahoria y, en un rincón olvidado, un par de plátanos verdes. Catalina se arremangó. Encontró un delantal, se lavó las manos y se puso a trabajar. Cocinaba como respiraba, sin pensarlo. El cuchillo le volaba entre los dedos, picando la cebolla en rodajas finas. El aceite chisporroteaba en el sartén, el agua empezaba a hervir en la olla. A los 20 minutos, por aquella casa fría y muerta empezó a extenderse un olor. Olor a cebolla dorada, a ajo, a carne, a comino, a cilantro. Olor a hogar. Olor a vida. Ese aroma era un intruso en aquel lugar. No combinaba con las molduras doradas ni con el mármol. Se metía sin pedir permiso en los espacios del glamour y les ganaba con su fuerza vital, arrolladora, de cosa verdadera. Cuando Gonzalo bajó al comedor, la mesa ya estaba servida. Catalina había encontrado en el fondo de un gabinete una vajilla blanca, sencilla, y había dejado a un lado los platos con filo de oro. Sobre la mesa humeaba una olla. Sancocho. Gonzalo aspiró hondo, y sus ojos, que siempre andaban alerta y recelosos, se le humedecieron. ¿De verdad? Casi, sonrió Catalina. No encontré yuca fresca, así que le puse más papa y plátano.
Pero el sabor está. Y también hay carne guisada con arroz. Siéntese, don Gonzalo. Se sentó. Hundió la cuchara en el caldo espeso, sopló, se lo llevó a la boca. Cerró los ojos. Dios santo, le salió del alma. ¡Qué cosa tan buena! Catá, eres una maga. Hace como 10 años que no como algo así. Tanto restaurante, tanta comida japonesa, tanto plato con nombre francés, y ni uno solo le llega a esto. Comía con ganas, rápido, remojando un pan que Catalina había encontrado en la panera, ya un poco duro, pero que tostó y quedó perfecto para hundir en el caldo. El color le fue volviendo a la cara. En la puerta apareció Vanessa. Olfateó el aire y arrugó la nariz como si hubiera detectado una fuga de aguas negras. Guácala. ¿Qué es ese olor? Soltó con voz caprichosa. Gonzalo, ¿montaste un comedor popular aquí? Apesta a cebolla y a grasa. Me va a dar asco. Si no te gusta, no comas, gruñó Gonzalo con la boca llena. Anda a comerte tu yogur. Pues eso voy a hacer. Dio un pisotón con su pantufla peluda. Te estás volviendo un campesino, Gonzalo, con esta cocinera tuya. Leandro tiene razón, con la enfermedad se te atrofiaron las papilas gustativas. Lo que necesitas es dieta, todo al vapor, y tú ahí tragando grasa a cucharadas. Te vas a poner peor. Se dio media vuelta y se fue dando un portazo que retumbó por toda la casa. Gonzalo dejó la cuchara. Se le había agriado el humor. ¿Quién es Leandro? Preguntó Catalina con cuidado, retirando el plato vacío y poniéndole enfrente la carne guisada con arroz. El doctor Leandro Fuentes, mi médico, Gonzalo torció la boca. Una eminencia local, según dicen. Tiene su clínica privada, la Clínica Panacea. Lo encontró Vanessa. Dice que es el mejor el mejor especialista en problemas vasculares. Me trata, me pone sueros, inyecciones, y bueno, algo ayuda, pero quién sabe. Pinchó un pedazo de carne sin ganas. El asunto es que me inyecta y me siento mejor un rato, pero para la noche ya me vuelve a caer todo encima. La cabeza como si la tuviera llena de plomo, el corazón desbocado. Él dice que es la edad, el estrés, que son microinfartos. Que tengo que dejar los negocios, que necesito reposo. Pero ¿cómo voy a soltar todo? Se lo devoran. ¿Y qué pastillas tomas? Ahí hay toda una farmacia, señaló con la barbilla hacia una cómoda donde había una cajita laqueada. Leandro las trae él mismo. Dice que son americanas, experimentales. Que no se consiguen en ninguna farmacia. Me cuestan un platal, pero bueno, por la salud uno no escatima. Catalina se acercó a la cómoda y abrió la cajita. Adentro había blísteres sin nombre, solo con marcas de color. Mañana, tarde, noche. Y varias ampolletas de vidrio con un líquido transparente. En las ampolletas había pegada una etiqueta escrita a mano. Complejo vitamínico, preparación especial. Raro. Hasta en los medicamentos más difíciles de conseguir hay etiqueta de fábrica, composición, fecha de vencimiento. Pero esto parecía hecho de forma casera. Gonzalo, ¿tú leíste las instrucciones de todo esto? ¿Para qué? Yo confío en el doctor. Es un tipo serio. Conoce a Vanessa desde que era niña, le trató a toda la familia. Y además, yo de química no sé nada. Catalina cerró la cajita, pero un escalofrío de alarma le recorrió la espalda. Esa costumbre de maestra, de revisarlo todo, de no aceptar nada sin verificar, le estaba mandando señales. Un complejo vitamínico con el que un hombre sano se había convertido en un desecho humano en 6 meses. Por la noche, cuando Vanessa se fue al centro de la ciudad, acicalada como para una pasarela, a una fiesta de lanzamiento de no sé qué, la casa se quedó en silencio. Pero ahora era un silencio distinto, ya no el silencio de tumba de antes. En la cocina se oía el borboteo de una cafetera. Gonzalo estaba sentado en un sillón en la terraza, con las piernas estiradas, mirando la noche. El aire era tibio y olía a jardín mojado. Catalina le trajo un café con canela, caliente y fuerte. Gracias, Catá, tomó la taza, calentándose las manos. ¿Sabes una cosa? Hoy casi me muero. Cuando te atropellé, pensé que era el final. Y ahora estoy aquí sentado,
tomándome un café, y se siente como que la vida todavía tiene algo. ¿Tiene, Gonza? Y mucho. ¿Algo como qué? La miró con ojos tristes. ¿La plata? Tengo tanta que no la gastarían ni mis nietos. Solo que nietos no tengo. Ni hijos. Vanessa no quiere tener hijos, dice que se le arruina el cuerpo, que es muy joven. Amigos tampoco. Los que tenía o ya están muertos, o me traicionaron, o me tienen envidia. Estoy solo, Cata. Solo como un perro amarrado. No está solo, dijo ella con suavidad, sentándose en el sillón de al lado. Tienes alma, y está viva. Si fuiste capaz de compadecerte de mí, de salvarme, es que todavía queda mucho adentro. Y la plata, bueno, la plata es una herramienta. Se puede usar para hacer daño y se puede usar para hacer el bien. Tú le salvaste la vida a mi mamá. ¿Eso no vale la pena de seguir viviendo? Gonzalo se le escapó media sonrisa. ¿Me estás consolando? Siempre supiste encontrar las palabras justas. Se quedó callado un momento, mirando la oscuridad del jardín. ¿Sabes qué? Yo le apunté a todo lo grande. Los millones, la esposa joven, este palacio. Pero no me alcanzaron las fuerzas. Me quebré, Cata. Siento que se me acaba el tiempo. Leandro dice que el corazón ya no me da, que el motor está fallando. No te entierres antes de tiempo, le dijo Catalina con firmeza. El corazón se trata. Lo que se necesita es tranquilidad y que alguien te cuide de verdad. Yo me voy a encargar de eso. Te voy a alimentar bien, vamos a salir a caminar, aquí el aire es bueno. Y esas pastillas raras que tomas las vamos a dejar. Vamos a pasarnos a cosas naturales, a comida de verdad. Vas a ver que todavía te quedan 100 años. La miró con algo que podía ser esperanza, frágil, tímida, como la llama de una vela en el viento. ¿Tú crees? Lo sé. Soy maestra. No sé mentir. En ese momento, en algún lugar de las entrañas de la casa, se oyó un portazo. Después unos pasos, rápidos, seguros. A la terraza salió un hombre alto, delgado, impecable, con un traje perfecto y unos anteojos sin marco que le brillaban en la penumbra. En la mano traía un maletín de cuero. Buenas noches, la voz era terciopelada, envolvente. La puerta estaba abierta. Don Gonzalo, mi querido amigo, ¿por qué no me contesta el teléfono? Me tenía preocupado. Ya es hora de su tratamiento de la noche. Gonzalo se sobresaltó, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Ah, Leandro, llegaste. Sí, se me fue el tiempo. Mira, te presento, ella es doña Catalina, la nueva ama de llaves. El doctor Leandro giró la cabeza hacia Catalina. Los lentes le destellaron con una luz fría, nada amable. Sonrió, pero solo con los labios, sin separar los dientes. Mucho gusto, doña Catalina. Espero que entienda que don Gonzalo necesita un régimen estrictísimo. Nada de sobresaltos, nada de excesos. Levantó la nariz, captando el olor a carne guisada que todavía flotaba en el aire. Y por supuesto, una dieta rigurosa. Las grasas, los fritos, son veneno para sus vasos sanguíneos. Veneno puro. Usted no querrá matar a su empleador, ¿verdad? No, no quiero, contestó Catalina en voz baja, mirándolo directo a los ojos. En esos ojos no vio la preocupación de un médico. Vio cálculo, frío, cínico, el cálculo de un jugador que lo ha apostado todo a un solo número. Y miedo, un miedo muy bien escondido, el miedo de quien teme que alguien le vaya a arruinar la jugada. Perfecto, asintió Leandro. Venga, don Gonzalo, le ponemos la inyección y a descansar. El cuerpo pide reposo. Lo tomó del brazo con un gesto de dueño, autoritario, y lo fue guiando hacia adentro. Gonzalo se dejó llevar, dócil, encorvándose, y en un instante se transformó. El hombre que hacía un momento sonreía y recordaba los años del colegio se convirtió en un viejo enfermo. La mañana del día siguiente no empezó con el amanecer, sino con un silencio de plomo que pesaba sobre la casa como una losa. Catalina se despertó temprano, por la vieja costumbre de maestra, cuando el reloj apenas marcaba las 6.
Por la ventana, entre la neblina borrosa, se adivinaban las siluetas de los árboles enormes que rodeaban la urbanización, inmóviles como centinelas que custodian el sueño de los muertos. Bajó a la cocina procurando no hacer ruido en los escalones, aunque en esa casa hasta la escalera parecía hecha de hielo mudo. Puso a cocinar avena de verdad, de la que hay que hervir, no esos sobrecitos instantáneos que estaban en la alacena. Encontró naranjas olvidadas en un rincón de la despensa, cubiertas de polvo, y les exprimió el jugo. Cuando Gonzalo bajó a desayunar, a Catalina se le encogió el corazón. La noche anterior, después del sancocho y de la conversación, sus ojos todavía tenían un poco de vida. Ahora lo que tenía enfrente era un maniquí. La cara hinchada, de un color terroso. Los movimientos lentos, como si se estuviera moviendo bajo el agua. Las manos le temblaban tanto que la cuchara repiqueteaba contra el borde del plato con un golpeteo menudo y desesperante. «Buenos días, Gonza», dijo ella bajito, poniéndole la avena enfrente. «¿Cómo dormiste?». Él le levantó una mirada turbia. Las pupilas estaban dilatadas de una forma que no era normal, casi no se le veía el color del iris. «¿Qué cómo dormí?», repitió, como probando las palabras. «No me acuerdo. Todo negro, un hueco. Leandro me inyectó y se acabó. Me apagó como un interruptor». «¿Y ahora cómo te sientes?». «Algodón». Se restregó la cara con las palmas. «Tengo la cabeza llena de algodón. Y el corazón, a ratos me late como loco y a ratos se me para. Leandro dice que es la crisis, que es un momento crítico, que hay que aguantar». «Come», Catalina le acercó el plato. «Necesitas fuerzas». Comió 2 cucharadas sin ganas, de forma mecánica, y apartó el plato. «Todo me sabe amargo, Cata. Todo. Tengo un sabor a metal en la boca que no se me quita». En eso apareció Vanessa en la cocina. Bata de seda hasta el piso, parches debajo de los ojos. Se veía fresca y filosa, como una barracuda joven que sale de cacería. «¿Otra vez dándole avena?», resopló, sirviéndose café de la máquina cara. «Gonzalo, Leandro te prohibió los carbohidratos. Estás todo hinchado. Mírate. Los muertos tienen mejor cara que tú». «Déjame en paz», se sacudió Gonzalo sin fuerzas. Ni siquiera le alcanzaba la energía para pelear. «Yo te dejo en paz, pero el notario no va a esperar. ¿Te acuerdas de que viene mañana a firmar los papeles de la reestructuración del grupo? Tú mismo quisiste que yo entrara a la junta directiva, como respaldo». Gonzalo frunció el ceño, tratando de juntar los pensamientos que se le escapaban. «¿Mañana? Yo pensé que era la semana que viene». «Mañana, mi amor. Viernes. Con esa enfermedad ya estás confundiendo los días». «Bueno, me voy al salón. No te aburras mucho con tu niñera». Salió de la cocina dejando detrás una estela de perfume empalagoso. Catalina recogía los platos, pero en la cabeza le repicaba una campana de alarma. El notario, la reestructuración, mañana. Las piezas del rompecabezas se iban acomodando en una imagen espantosa. Solo le faltaba una pieza. La prueba. Después del desayuno, Gonzalo se metió en su despacho y, a juzgar por el silencio, se hundió otra vez en ese sueño químico. Catalina agarró un balde, un trapo, y subió al segundo piso. Necesitaba limpiar el baño de visitas, el que había usado el doctor Leandro la noche anterior. Antes de irse lo había visto entrar ahí a lavarse las manos después del procedimiento. El baño brillaba con una limpieza estéril. Grifos dorados, baldosa italiana. Catalina limpió el espejo, acomodó las toallas. La mirada le cayó sobre el bote de basura cromado, de pedal. Normalmente las muchachas de la limpieza se llevaban la basura enseguida, pero a las muchachas las habían despedido, y Vanessa no pisaba ese baño. Catalina apretó el pedal. Adentro, entre discos de algodón usados y servilletas de papel, había una ampolleta de vidrio vacía y un pedazo de caja de cartón arrugado. Sin hacer ascos, sacó el hallazgo. El corazón le pegó contra las costillas. La ampolleta no tenía nombre, solo una franja azul en el cuello. Pero en el trozo de cartón, que el doctor segaramente había arrugado y tirado sin pensar, se alcanzaban a leer unas letras, Asina. Y debajo, en letra chica, léptico. Catalina se guardó el cartón y la ampolleta en el bolsillo del delantal.
Se le helaron las manos. Era maestra de lengua y literatura, no doctora. Pero tenía buena memoria y la costumbre de no quedarse tranquila hasta llegar al fondo de las cosas. Bajó a la biblioteca. Era un salón enorme con estantes de roble, abarrotados de lomos bonitos que los decoradores habían escogido haciendo juego con el color de las paredes. Pero entre las ediciones de lujo de los clásicos, Catalina notó un estante con libros de consulta. Seguramente Gonzalo los había comprado en los 90, cuando intentaba educarse por su cuenta. Ahí estaba. Una enciclopedia médica, tomo 3. Catalina pasaba las páginas con manos febriles. Acina. Acina. Clorpromacina. Neuroléptico. Se utiliza en casos de agitación psicomotriz, esquizofrenia, alucinaciones. Efectos secundarios. Apatía, depresión, descenso de la presión arterial, taquicardia. El uso prolongado en dosis altas provoca parkinsonismo medicamentoso y depresión del estado de conciencia. Leía y las letras le saltaban frente a los ojos. Eso no eran vitaminas. No era ningún tratamiento para los vasos sanguíneos. Con eso se convertía a los enfermos psiquiátricos violentos en vegetales obedientes. Y si se combinaba con alcohol, que había de sobra en el bar de la casa y que Gonzalo, ella lo sabía, se tomaba algún trago por las noches para matar la tristeza, eso podía simplemente pararle el corazón. Lo estaban envenenando. Despacio, con método, le estaban apagando el cerebro para que firmara los papeles, y después el corazón no iba a aguantar. La puerta de la biblioteca crujió. Catalina se estremeció, cerró el tomo de golpe y lo metió de vuelta al estante. Desde el recibidor llegaron voces. Vanessa había regresado temprano. ¿Estás seguro de que mañana va a estar en condiciones? La voz de Vanessa sonaba baja, pero en esa casa vacía la acústica era perfecta. Tranquila, muñeca, era Leandro. El barítono aterciopelado destilaba suficiencia. Esta mañana le subí la dosis. Mañana va a estar como plastilina. Firma lo que le pongas, aunque sea una donación de la Casa Blanca, y después se le va a olvidar hasta cómo se llama. Y en un par de días, bueno, el organismo está debilitado, se le suelta un trombo, esas cosas pasan. Catalina se quedó petrificada detrás del estante, sin atreverse a respirar. Estaban parados en el recibidor, a unos metros. Ojalá sea rápido. Suspiró Vanessa. No te imaginas lo harta que estoy. Ese olor a viejo, esos sermones, el sancocho, la casita, el campo, puaj, campesino de porquería. Yo quiero irme a Miami, yo quiero vivir, no estar encerrada en esta tumba con un muerto viviente. Ten paciencia, nena. Ya falta poquito. En cuanto firme la cesión de las acciones, es nuestro. Mejor dicho, él ya no existe, y tú y yo nos vamos en primera clase. Por cierto, ¿ya resolviste lo de la sirvienta nueva? No me gusta. Es demasiado viva. Tiene unos ojos que... Ay, no exageres, lo cortó Vanessa. Es una maestrita muerta de hambre. Gonzalo la recogió por lástima. Se la pasa en la cocina temblando por supuesto. ¿Qué puede hacer? Igual, testigos de más no nos convienen. Después del funeral, la echas. Con mucho gusto. Sin un centavo de liquidación. Se oyó el sonido de un beso, después el taconeo de unos zapatos. Se alejaban hacia la sala. Catalina se dejó resbalar por el estante hasta el piso. Las piernas no la sostenían. Se quedó sentada en el parqué, con las palmas apretadas contra la boca para no gritar. En el bolsillo, la ampolleta vacía le quemaba el muslo. Habían hablado de Gonzalo como de un aparato descompuesto que hay que llevar al basurero. Con frialdad, como un trámite más, sin una sombra de duda. Le dio miedo de verdad. Un miedo real, de esos que se sienten en las tripas. Estos no eran estudiantes traviesos ni un mafiosito de poca monta como Saúl. Esta era gente para la que una vida humana valía menos que una sesión de manicure. Si descubrían que ella había escuchado, la iban a enterrar en cualquier descampado y nadie iba a buscar a una maestra sola sin familia. Huir. Agarrar sus cosas y desaparecer mientras estuviera a tiempo. Se imaginó a Gonzalo, drogado, indefenso, confiando ciegamente en su querido doctor amigo. Mañana iba a firmar los papeles. Pasado mañana ya no iba a existir.
Si me voy, soy cómplice. Soy asesina. Catalina se puso de pie. El miedo no se había ido a ninguna parte. Le daba vueltas en el estómago como un bloque de hielo, pero por encima de él se asentó otra cosa. Una determinación fría, furiosa. La misma con la que, años atrás, durante los disturbios de una crisis, se había plantado frente a una turba que quería destrozar la escuela y simplemente les dijo: «Aquí no entran». Y se fueron. Salió de la biblioteca y se dirigió a la cocina. Necesitaba un plan, y necesitaba un arma. Sobre la mesa de la cocina estaba su grabadora, una Sony vieja de casete que usaba en las clases para que los alumnos se escucharan leyendo en voz alta. Se la había traído para escuchar de vez en cuando la voz de su mamá. Doña Carmen le había grabado una vez una felicitación de cumpleaños. Catalina revisó el casete. Quedaban como 30 minutos libres. Las pilas estaban nuevas. Escondió la grabadora en el bolsillo del delantal, junto a la ampolleta. En ese momento, Leandro se asomó a la cocina. Venía solo, sin el saco, relajado, con el aire de quien se sabe dueño de todo. Ah, doña Catalina, sonrió, y esa sonrisa le dieron ganas de meterse a la ducha. Qué bien que trabaje tanto. Hágame un café. Expreso, bien cargado. Como no, doctor Fuentes, Catalina bajó los ojos, fingiendo sumisión. Se dio vuelta hacia la máquina de café. Las manos hacían los movimientos de siempre, pero el cerebro le trabajaba a mil. ¿Cómo sigue nuestro enfermo?, preguntó, sin voltearse. Estable, contestó el doctor con pereza, sentándose a la mesa y agarrando una manzana del frutero. Dormido. El sueño es la mejor medicina. Sí, claro. Mire, doctor, una cosa. Estaba limpiando el cuarto de don Gonzalo y encontré una pastilla en el piso. Se ve que se le rodó. Era roja. ¿Es de las de la mañana o de las de la noche? Por si me toca dársela en algún momento, no la vaya a confundir. Era mentira. Una mentira arriesgada, descarada. No había encontrado ninguna pastilla. Estaba tanteando el terreno. Leandro se tensó. Dejó de morder la manzana. ¿Roja?, repitió, y en la voz le asomó un filo de acero. Muéstremela. ¡Ay, qué pena! La tiré al inodoro. Pensé que estaba sucia por haber estado en el piso. Pero me fijé que tenía unas letras, algo como cloni, o algo así. Había dicho a propósito el comienzo de clonidina, otro de esos medicamentos que aparecen seguido en las crónicas policiales. Leandro se puso de pie despacio. Se le acercó hasta quedar justo detrás de ella. Catalina sintió su aliento en la nuca. Olía a mentol y a peligro. Es usted muy observadora, doña Catalina, dijo en voz baja. Demasiado para ser una simple cocinera. Le voy a dar un consejo. Dedíquese a sus ollas y no se meta en asuntos de medicina. Eso es malo para la salud. Pasan accidentes. Una fuga de gas, un corte con un cuchillo, un resbalón en la escalera. ¿Me entiende? Catalina se dio vuelta y le puso la taza de café enfrente. La mano no le tembló. Le entiendo perfectamente, doctor Fuentes. Soy muy cuidadosa. Él se le quedó viendo a los ojos un rato largo, tratando de taladrarla con la mirada, buscando el miedo. Ella le dejó ver el miedo, pero escondió detrás de él el odio. Así me gusta, asintió. Agarró la taza, se tomó el café de un trago sin inmutarse por lo caliente. Café malísimo, ácido. Aprenda a hacerlo bien. Se fue. Catalina soltó el aire, apoyándose en el mesón. Las rodillas se le doblaron. El juego había empezado. Ellos sabían que ella sospechaba algo, pero la tenían por tonta y cobarde. Esa era su ventaja. Necesitaba llegar hasta Gonzalo. Pero no ahora, no mientras él estuviera apagado por la inyección. Tenía que esperar al momento de lucidez. El efecto del pinchazo se debilitaba al atardecer, justo antes de la siguiente dosis. Por la noche, mientras Vanessa y Leandro cenaban en el comedor, hablando sin tapujos de sus planes de viaje a Miami, confiados en que la sirvienta no entendía las indirectas, Catalina subió a la recámara del patrón. Gonzalo estaba acostado encima de la cobija, vestido, con los ojos fijos en el techo. «Gonza», le susurró,
cerrando la puerta con llave. Él giró la cabeza despacio. Cata. Agua. Le acercó un vaso a los labios. Él bebió con ansia, derramándose agua sobre la camisa. Gonza, escúchame bien, se sentó al borde de la cama y le tomó la mano, fría y húmeda. No tenemos mucho tiempo. Te quieren matar. Él sonrió débilmente, torcido, con una sola esquina de la boca. Estás delirando, maestra. ¿Quién? Vanessa. Leandro. No te están curando. Ellos me cuidan. No te cuidan. Sacó del bolsillo la ampolleta y el pedazo de cartón. Mira esto. Es clorpromacina. Un neuroléptico para enfermos psiquiátricos. Te están convirtiendo en un vegetal. Gonzalo miraba la ampolleta, pero los ojos se le iban. El cerebro se negaba a procesar lo que estaba oyendo. Era demasiado terrible para creerlo. No. Leandro es mi amigo. No puede ser. Si puede, Catalina lo agarró por los hombros y lo sacudió. Gonza, despierta. Los escuché hablando. Mañana viene el notario. Vas a firmar la cesión de la empresa y después te van a matar. Se le soltó un trombo, eso dijo Leandro con sus propias palabras. Las palabras matar y empresa se le abrieron paso a través de la niebla. En el mundo de los negocios, a Gonzalo habían intentado matarlo muchas veces. El instinto de supervivencia, adormecido bajo capas de química, se movió. El notario, graznó. Mañana. Sí, Gonza. ¿Me crees? Aunque sea un poquito. Él la miró a los ojos. Grises, asustados, de los suyos. Los únicos ojos vivos en esa casa muerta. Te creo, soltó con un hilo de voz. ¿Qué hacemos, Cata? No me puedo ni levantar. Las piernas no me responden. No necesitas levantarte, dijo Catalina con dureza. Lo que necesitas es actuar el papel más difícil de tu vida. Vas a fingir que estás peor todavía, que aceptas todo, y yo voy a preparar la sorpresa. Sacó la grabadora. Mañana, cuando vengan, la voy a tener grabando. Necesito que ellos mismos se delaten. Que Leandro hable del veneno, que Vanessa hable de la herencia. ¿Puedes hacerlos hablar? Gonzalo cerró los ojos. Los músculos de la mandíbula se le movían debajo de la piel. Puedo, gruñó bajito. Y en ese gruñido volvió a asomar el mismo Gonzalo Herrera que tenía en vilo a media ciudad. Si no me muero antes, puedo. No te vas a morir. En vez de agua, ahora te voy a dar carbón activado. Lo encontré en tu botiquín. Te va a ayudar a limpiar el cuerpo. Y café negro bien cargado. Aguantas hasta mañana, y mañana va a ser la batalla. En el pasillo se oyeron pasos. Catalina escondió la grabadora y la ampolleta en un segundo, acomodó la cobija. Duerme, Gonza, dijo en voz alta. Descansa y agarra fuerzas. La manija de la puerta se sacudió. Estaba con llave. ¿Doña Catalina? La voz de Vanessa sonaba irritada. ¿Qué está haciendo ahí adentro? Catalina abrió la puerta. Le traje agua a don Gonzalo y le acomodé las sábanas. Estaba muy sudado. Vanessa revisó el cuarto con la mirada, desconfiada, después a su marido, acostado con los ojos cerrados. Bueno, ya. Váyase. Y no se le ocurra poner llave. Esta es mi casa. Buenas noches, doña Vanessa. ¿Cuál es su apellido de soltera, si no es indiscreción? Preguntó Catalina con cara de inocente. ¿Y a usted qué le importa mi apellido? Le chilló. Lárguese. Catalina salió con la cabeza agachada, mansa. Pero por dentro le sonaban las trompetas. La guerra estaba declarada, y mañana la generala Vega iba a dar su última lección. El viernes amaneció como una resaca. Turbio, pesado, inevitable. Al mediodía, un Audi plateado se estacionó frente al portón de la casa. De adentro se bajó el licenciado Bermúdez, Aurelio Bermúdez, notario público. Un hombrecillo calvo y sudoroso, con un portafolios gordo, que parecía un hámster asustado. No paraba de mirar para todos lados, secándose la calva con un pañuelo a cuadros, aunque afuera no hacía calor. En el mundo de los negocios de principios de los 2000,
los traspasos de propiedad no siempre terminaban con tinta sobre papel. A veces terminaban con plomo en la cabeza. Y el licenciado Bermúdez lo sabía perfectamente. Catalina lo recibió en el vestíbulo. Estaba vestida con su ropa de siempre, sobria, discreta, invisible y silenciosa como una sombra. «Pase, lo están esperando en la biblioteca», le dijo, tomándole la chaqueta. «Gracias», murmuró el notario, estirando el cuello con un tic nervioso. «Don Gonzalo, ¿se encuentra en condiciones de expresar su voluntad?» «El doctor dice que sí, perfectamente», contestó Catalina con voz neutra, mirando a través de él. En la biblioteca ya estaba armada la puesta en escena. Leandro, enfundado en una bata blanca impecable para dar más credibilidad, estaba junto a la ventana, examinando una ampolleta a contraluz. Vanessa, vestida con un sobrio, para sus estándares, vestido negro, estaba sentada en un sillón, interpretando el papel de esposa afligida pero valiente. Gonzalo ocupaba la cabecera de la enorme mesa de roble. Catalina, que entró detrás del notario cargando una bandeja con café, casi soltó un gemido. Gonzalo se veía espantoso. La cabeza le colgaba sobre el pecho, la boca entreabierta. De la comisura de los labios le escurría un hilito de saliva. Las manos yacían inertes sobre la superficie pulida de la mesa. «Se le está pasando la mano», pensó con alarma. «Demasiado real». El notario se sentó enfrente, despegó los documentos. Le temblaban las manos. «Bien, don Gonzalo. Estamos aquí reunidos para la firma de un poder general de administración sobre el Grupo Herrera con derecho de delegación, así como una escritura de donación del 51% de las acciones a favor de su esposa, doña Vanessa Bravo de Herrera. ¿Confirma usted sus intenciones?» Gonzalo no se movió. «Mi amor, ¿qué te pasa?» Vanessa se lanzó hacia su marido, lo abrazó por los hombros con un gesto tierno pero de garras. Las uñas largas se le clavaron en la tela del saco. «Dile que sí al licenciado. Tú mismo quisiste que yo me encargara de todo, para que el negocio no se caiga mientras estés enfermo. ¿Verdad, cielo?» Lo sacudió ligeramente. La cabeza de Gonzalo se meció como la de un muñeco de trapo. Emitió un gemido ronco que no era palabra. «Ve». Vanessa se giró hacia el notario, radiante. «Está de acuerdo. Lo que pasa es que le cuesta hablar, las cuerdas vocales. Leandro, explícale». Leandro dio un paso al frente, irradiando seguridad profesional. «Licenciado Bermúdez, el paciente presenta una neuropatía severa derivada de una crisis vascular. Los centros del habla están deprimidos, pero las funciones cognitivas se conservan intactas. Él entiende todo, lo que falla es la motricidad. Pero la firma», titubeó el notario, «la firma tiene que ser de puño y letra». «Va a firmar», dijo Leandro con dureza. Se acercó a Gonzalo, le tomó la mano derecha y le colocó entre los dedos una pluma fina de marca. «Don Gonzalo, haga un esfuerzo. Necesito que firme aquí y aquí». Le apretó los dedos con su propia mano, guiándolos hacia el papel. Era una presión burda, descarada. El notario apartó la vista, haciendo como que estudiaba las molduras del techo. Sabía bien cuánto le habían pagado por esa visita. La cifra le permitía no fijarse en ciertos detalles. Gonzalo pareció resistirse. La pluma se sacudió y dejó en el papel un garabato torcido que apenas se parecía a su firma amplia de siempre. «Perfecto», exclamó Vanessa. «Ahora aquí, donde dice bienes inmuebles». Un segundo garabato. Un tercero. Catalina estaba pegada a la pared, apretando la bandeja vacía. La grabadora en el bolsillo del delantal giraba la cinta en silencio, capturando cada susurro, cada palabra, cada rasguño de la pluma sobre el papel. Le ardían las ganas de lanzarse sobre Gonzalo, de arrancarle la pluma, de estrellarle la bandeja en la cara a esa muñeca maquillada. Pero se quedó quieta. Todavía no era el momento. «Listo, ya está», el licenciado Bermúdez recogió los papeles a toda prisa, metiéndolos en el portafolios como si le quemaran en las manos. «Felicitaciones, doña Vanessa. Ahora es usted la propietaria legítima. Yo, con su permiso, me retiro. Tengo compromisos». «Sí, sí, váyase», Vanessa lo despachó con un gesto descuidado de la mano, sin siquiera mirarlo. Los ojos se le habían quedado pegados a los documentos. Le brillaban con un fuego voraz,
desquiciado. Catalina, acompaña al licenciado a la puerta y tráigame champán. El mejor que haya. Rápido. Cuando Catalina regresó con la cubeta de hielo y la botella, en la biblioteca se respiraba un ambiente de fiesta en medio de la peste. Gonzalo seguía sentado en el sillón, olvidado, descartado. La cabeza le colgaba sobre el pecho. Vanessa y Leandro estaban junto a la ventana. Leandro ya se había quitado la bata y se había quedado en un chaleco elegante. En la mano sostenía un puro encendido, ahí, en la casa donde antes estaba terminantemente prohibido fumar. Eres un genio, Leandro. Vanessa se le colgó del cuello, besándole la mejilla rasurada. Un genio. ¿Viste cómo el notariucho ese temblaba? Pero firmó todo. Ahora el grupo Herrera es nuestro. Nuestro, mi amor, nuestro. Leandro soltó una bocanada de humo con aire satisfecho, apuntándola en dirección a Gonzalo. Te lo dije. La medicina hace milagros. Sobre todo la medicina bien aplicada. Catalina destapó el champán con un estallido. El corcho salió volando y rebotó en el techo. Sirvió la espuma en las copas. ¿Le sirvo a don Gonzalo? Preguntó en voz alta, acercándose al enfermo. ¿Estás loca? Vanessa se carcajeó, dándole un trago a su copa. ¿Para qué? A ese ya solo le queda comer papilla con pajita. Déjalo ahí. Que se quede sentado como lo que es. Un mueble. Un mueble antiguo y caro. Hizo una pausa. Por poco tiempo. Eso último lo dijo Leandro, despacio, pero con toda claridad. Se acercó a la mesa, tomó una copa, brindó contra la de Vanessa. Por la nueva vida, Vane. Y por Miami. Por Miami. Chilló ella. Oye, ¿y qué hacemos con él? Señaló a su marido con la barbilla. ¿Lo mandamos a un asilo o lo dejamos aquí que se pudra? A mí ya me tiene harta este vegetal. Me arruina la vista. Quiero hacer una fiesta, invitar gente, y con él ahí. Leandro bajó la voz, pero Catalina, que supuestamente estaba sacudiendo el polvo de los estantes justo detrás de ellos, escuchó cada sílaba. Y la grabadora también. Tranquila. El problema se resuelve esta noche. ¿Cómo? A Vanessa se le abrieron los ojos, entre la excitación y el miedo. Insuficiencia cardíaca. El organismo está destrozado, la dosis de hoy fue de caballo. Esta noche le pongo un sedante. El último. Cloruro de potasio. Le para el corazón en diástole. Limpio, bonito, sin que nadie pueda decir nada. Cualquier forense lo confirma. Muerte por causas naturales derivada de enfermedad crónica. ¿Estás seguro? Susurró Vanessa. Completamente. Mañana en la mañana te despiertas siendo una viuda rica y libre. Solo tienes que llorar y arrancarte los pelos. Tú sabes actuar, ¿no? No me ofendas, se bufó ella con coquetería. Yo me presenté a la escuela de teatro, para que sepas. Perfecto. ¿Y la otra? Señaló con la cabeza hacia donde estaba Catalina. La despides mañana mismo. Testigos de más no nos convienen. La saco a patadas, sin un centavo. Leandro se acabó el champán y dejó la copa sobre la mesa, justo delante de la cara de Gonzalo. Bueno, voy a preparar el medicamento. Lo tengo en el maletín, en el carro. Y tú, Vane, ve a descansar. Guarda energías para el luto. Salieron de la biblioteca riéndose, abrazados. La puerta se cerró detrás de ellos. En la habitación cayó un silencio total. Solo se oía el tic-tac de un reloj de pie antiguo en la esquina. Catalina se acercó despacio a la puerta y giró la llave. El clic le sonó como un disparo. Volvió a la mesa, sacó la grabadora del bolsillo y apretó stop. Gonza, lo llamó bajito. Ya se fueron. Gonzalo Herrera levantó la cabeza. Despacio. En sus ojos no había confusión ni delirio. Lo que había era una furia helada, negra, espantosa. La furia de un hombre que se asomó al abismo y alcanzó a ver el fondo. Se enderezó. Se limpió la saliva de los labios con el dorso de la mano. Se miró esa mano, la misma que acababa de firmar su propia sentencia de muerte, y la cerró en un puño tan apretado que le crujieron los nudillos. ¿Oíste?
Preguntó Catalina. Cada palabra, la voz le salió ronca, rasposa, como el graznido de un cuervo. Cloruro de potasio. Mueble. Vegetal. Se puso de pie. Le costó, tuvo que apoyar las dos manos en la mesa, pero se levantó. Se tambaleaba. Los efectos de los medicamentos no habían terminado de salir del todo, a pesar de los litros de carbón activado y de café negro que Catalina le había dado durante la noche. Pero la rabia era mejor estimulante que cualquier droga. Los mato con mis propias manos, gruñó, dando un paso hacia la puerta. Siéntate. Catalina se le plantó enfrente. Era pequeña, flaquita, al lado de esa montaña enfurecida, pero la voz le sonaba como acero. Siéntate, Gonzalo. Ahora no. ¿Cómo que no? Rugió. Me enterraron vivo. Esa, a la que yo saqué de la nada, y ese charlatán. Los voy a hacer pedazos ahora mismo. ¿Y te sientas? Le gritó en la cara. Por doble homicidio. Y entonces ellos ganan. El grupo Herrera se lo queda el gobierno o los buitres, y tú te pudres en la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? Gonzalo se quedó clavado, respirando a bocanadas. El pecho se le inflaba y se le desinflaba como un fuelle. ¿Y entonces qué? ¿Me quedo esperando a que me inyecte el potasio? No. Vamos a hacerlo por la ley. Pero a nuestra manera. Catalina puso la grabadora sobre la mesa. Aquí tenemos la grabación. Amenaza directa de homicidio, conspiración, fraude. Con esto les caen 15 años, mínimo. Pero primero les vamos a dar una función de despedida. ¿Qué función? Gonzalo se dejó caer de nuevo en el sillón. La furia le iba cediendo el paso al cálculo frío. Vas a llamar a tu jefe de seguridad. ¿Cómo se llama? ¿Ramiro? Ramiro, asintió Gonzalo. Un tipo de hierro. Es militar, fuerzas especiales. Servimos juntos en el ejército. Perfecto. Que agarre a su gente y se venga para acá, sin ruido, sin sirenas. Que se metan en la caseta de vigilancia y vigilen las cámaras. Y nosotros le seguimos el juego hasta el final. Hasta el final, Gonzalo entrecerró los ojos. Que Leandro venga a ponerle la inyección. Que crea que estás dormido. Lo agarramos con las manos en la masa, con la jeringa puesta, para que ningún abogado del mundo lo pueda sacar. Gonzalo se quedó callado un minuto largo. Miraba la copa de champán a medio tomar que su esposa había dejado olvidada. Después la agarró y la estrelló con toda su fuerza contra la pared. El cristal reventó en 1000 pedazos que se regaron por toda la biblioteca. Hecho, dijo. Llama a Ramiro. Dile código rojo. Él va a entender. Y yo me voy a acostar un rato, a juntar fuerzas para mi muerte. Catalina se le acercó y le puso la mano en el hombro. Aguanta, Gonza. Ya falta poco. Mañana en la mañana vas a nacer de nuevo. Él le cubrió la mano con la suya. La tenía caliente y pesada. Gracias, Catá. Si salgo vivo de esta, te cubro de oro. Eres un bruto, Herrera, le dijo ella, sin malicia. Yo no quiero oro. Lo que quiero es que sigas siendo persona. Y que te acabes el sancocho que quedó en la nevera. Gonzalo sonrió por primera vez en todo el día. Feo, torcido, pero de verdad. Me lo acabo, maestra. Te lo prometo. Afuera estaba oscureciendo. El viento había vuelto a soplar con fuerza, sacudiendo las copas de los árboles. En la casa de las quimeras se preparaba el desenlace. Vanessa, en su recámara, se probaba un velo negro frente al espejo. Leandro, en el cuarto de huéspedes, llenaba una jeringa con un líquido transparente. Y en la biblioteca, 2 personas a las que ya habían dado por muertas preparaban la trampa para los depredadores. La noche cayó sobre la urbanización Los Arrayanes como un telón pesado de terciopelo. La lluvia se había detenido, pero el aire seguía húmedo y cargado. En la casona de los Herrera apagaron las luces, dejando solo las lámparas de pasillo, que proyectaban sombras largas e inquietantes sobre las paredes. Gonzalo estaba acostado en su cama enorme, con dosel. No dormía. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como la cuerda de una guitarra, a punto de reventarse. Debajo de la cobija, el puño cerrado le sudaba.
escuchaba la casa. El roce de unas llantas afuera, esa fue la camioneta del equipo de seguridad. Ramiro, su viejo compañero del ejército y jefe de protección, había trabajado limpio. Las luces apagadas, el motor cortado desde antes de entrar. A estas alturas sus hombres ya estaban adentro, distribuidos por la planta baja, con las salidas bloqueadas, esperando la señal. Un crujido suave en el pasillo. Eso ya no era la seguridad. Eso era la muerte que venía caminando. Gonzalo entrecerró los ojos, dejando apenas una rendija. Había que respirar parejo, hondo, como le enseñaron en el servicio militar. No delatarse antes de tiempo. La puerta de la recámara se abrió sin hacer ruido. Una franja de luz del pasillo cortó la oscuridad y le cayó en la cara. No se movió. Entraron dos personas. Primero Leandro. No traía nada en las manos, pero el bolsillo del pantalón se le veía abultado. Detrás se deslizó Vanessa. Llevaba un camisón de seda, el pelo suelto. Hasta para ir a matar quería verse bien, o quizás ya estaba ensayando el papel de viuda bella y desconsolada. Se acercaron a la cama. «Está dormido», el susurro de Vanessa sonó atronador en el silencio. «Fundido», respondió Leandro, igual de bajo. Se inclinó sobre Gonzalo y le levantó un párpado con el dedo. Gonzalo dejó que el ojo se le fuera hacia arriba, imitando un estado de coma. La pupila no reacciona. «Listo. Dale, rápido». Vanessa se encogió, abrazándose los hombros con las manos. «Me da terror. Respira como una locomotora. Pronto deja de respirar». Leandro sacó del bolsillo la jeringa, ya cargada. El líquido adentro se veía negro en la penumbra. Le quitó la tapa. La aguja fina brilló con un destello depredador. «Sosténle el brazo», le ordenó a Vanessa, que no se sacuda por reflejo. «Tengo que pegarle a la vena a la primera, para que no le quede moretón». Vanessa agarró la muñeca de su marido con asco. La palma de ella estaba helada y húmeda. «Adiós, Gonzalito», le susurró, y en su voz Gonzalo no escuchó lástima, sino regodeo. «Fuiste aburrido y tacaño». «No te distraigas», le chistó Leandro. Le amarró un torniquete en el antebrazo, que sacó con agilidad del otro bolsillo. Le dio unas palmaditas en el pliegue del codo, buscando la vena. Apuntó. La aguja tocó la piel. En ese instante, el muerto abrió los ojos. El movimiento fue fulminante. La mano izquierda de Gonzalo, que ellos creían un trapo inerte, se disparó hacia arriba y se cerró como una tenaza de acero alrededor de la garganta de Leandro. Un ruido ahogado fue lo único que alcanzó a sacar el doctor. La yarrena se le resbaló de los dedos y rodó por la cobija. Vanessa pegó un alarido y se echó para atrás, pero Gonzalo ya estaba sentado en la cama, sin soltar el cuello del amante de su esposa. Leandro se ahogaba. Los lentes se le habían caído de lado. Los ojos se le salían de las cuencas, entre el terror y la falta de aire. ¿Qué pasó? ¿No podías dormir?, rugió Gonzalo. La voz le salía de lo más hondo, grave, retumbante, como si viniera del mismísimo infierno. Vanessa se lanzó hacia la puerta, tumbando una lámpara de pie en el camino. ¡Auxilio! ¡Lo están matando! La puerta se abrió de par en par, pero quien estaba ahí no era la sirvienta. Era Ramiro, fornido, rapado, vestido de negro de pies a cabeza, y detrás de él dos armarios con pasamontañas. ¿Para dónde va, doñita?, preguntó Ramiro con toda calma, empujando a Vanessa de vuelta al cuarto con un gesto suave. La fiesta apenas empieza. Vanessa se deslizó por la pared hasta el piso, tapándose la cara con las manos. Gemía como un animal herido. Gonzalo aflojó los dedos. Leandro se desplomó de rodillas, tragando aire a bocanadas, tosiendo, agarrándose las marcas rojas en el cuello. «De pie», ladró Gonzalo. Se quitó la cobija de encima y se paró él mismo, con todo lo que medía. En pijama, descalzo, con el pelo revuelto, parecía un oso furioso al que acababan de despertar en su cueva. La enfermedad, la debilidad, todo eso se le cayó de encima, se quemó en la hoguera de la adrenalina. «Don Gonzalo, Gonzalito», tartamudeó Leandro, gateando por la alfombra, buscando sus lentes a ciegas. «Es un error, un malentendido. Eran vitaminas, para fortalecer el corazón». «¿Vitaminas?».
Gonzalo recogió la jeringa de la cobija y la levantó contra la luz. ¿Desde cuándo el cloruro de potasio es vitamina? Ramiro, aquí, comandante. Llévate esto para que lo analicen. Con cuidado, que ahí quedaron sus huellas. Ramiro sacó una bolsa de plástico y con unas pinzas guardó la jeringa. A la habitación entró Catalina. Estaba pálida, pero perfectamente serena. En las manos traía la grabadora. Se acercó a Vanessa, que seguía aullando en el rincón, y apretó play. El silencio se rompió con la voz aterciopelada de Leandro. Esta noche le pongo un sedante. El último. Cloruro de potasio. Y enseguida la voz cantarina de Vanessa. Ojalá sea rápido. No te imaginas lo harta que estoy. El aullido paró en seco. Vanessa levantó la cabeza. El rímel le corría por las mejillas en caminos negros. Los labios le temblaban. Lo entendió. Se acabó. No era un divorcio, no era un escándalo. Era la cárcel, y por muchos años. Se arrastró de rodillas hasta los pies de su marido, le agarró el pantalón de la pijama, manchándolo con su maquillaje caro. Gonzalo, Gonzalito, perdóname, fue él, señaló a Leandro con el dedo. Él me obligó. Me daba unas cosas, me hipnotizó. Yo no quería, te lo juro. Yo te quiero. Gonzalo, somos familia. No me entregues a la policía. Yo no sobrevivo ahí. Hago lo que tú quieras. Lo que sea. Gonzalo la miraba desde arriba con asco. Como se mira a una cucaracha que da pereza aplastar porque mancha el zapato. ¿Familia? Repitió, bajito. Tú no eres mi familia, Vanessa. Tú eres un tumor. Y los tumores se cortan. Sacudió la pierna para soltarse de sus garras. Ramiro, llévatelos. ¿Para dónde, jefe? ¿Al monte? Preguntó el jefe de seguridad con naturalidad, jugando con unas esposas. Leandro, al oír lo del monte, se puso todavía más blanco e intentó esconderse detrás de un sillón. No, Gonzalo negó con la cabeza. Ya somos gente civilizada. A la fiscalía. El fiscal Salazar ya está esperando. La grabación, la jeringa, las ampolletas de la basura. Se entrega todo. Se levanta acta por tentativa de homicidio con premeditación y alevosía, en concurso con fraude agravado. Que se sienten a pensar, les van a sobrar los años. ¿Entendido? Ramiro les hizo una seña a sus hombres. Estos, sin perder un segundo, les doblaron los brazos a los dos amantes con movimientos de profesional. Leandro no opuso resistencia. Se ablandó y quedó colgando de los brazos de los guardias como un costal. Vanessa pataleaba, mordía, chillaba, intentaba clavarle las uñas al guardia que la sujetaba, escupía maldiciones. Maldito viejo. Ojalá te mueras. Te odio. Igualmente, que le vaya bien, le contestó Gonzalo a sus espaldas. Cuando se los llevaron, la recámara quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el viento afuera. Gonzalo se sentó pesadamente en el borde de la cama. La adrenalina se le iba yendo, y lo que dejaba atrás era un vacío y un temblor en las rodillas. Catalina se le acercó y se sentó a su lado. Sin tocarlo. Solo estando ahí. ¿Se acabó? Preguntó él, mirando la puerta cerrada. Se acabó, Gonza. Ya pasó. ¿Y el notario? ¿Los papeles? Al notario lo visitamos mañana, tú y Ramiro. Estoy segura de que se va a acordar rapidito de que la firma se hizo bajo coacción y con el firmante en estado de incapacidad. Va a anular todo en un santiamén. Y de paso va a presentar su propia declaración, para no perder la licencia. Gonzalo se giró hacia ella y le tomó las manos. Sus palmas grandes, ásperas, le cubrieron los dedos flacos. Catá, me salvaste la vida. Por segunda vez. La primera fue el alma, en el colegio, cuando me enseñaste a ser persona. Ahora el cuerpo. ¿Cómo te pago? Con nada, sonrió ella. Y en esa sonrisa no había triunfo, solo una sabiduría cansada. Solo vive. Y gracias a ti por lo de mi mamá. Llamó ayer. La operación salió bien, el marcapasos funciona perfecto. Va a vivir. Vivir,
Gonzalo suspiró, recorriendo con la mirada su recámara lujosa, que ahora se sentía tan vacía. ¿Y cómo se vive, Cata? Esto está vacío, sucio, las paredes me aplastan. Vende esta casa, dijo ella, con la sencillez de quien dice algo obvio. ¿Para qué quieres un castillo de arena? Construye algo de verdad. O cómprate una casita normal, con jardín, con árboles frutales, donde se pueda respirar. Él la miró con atención, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Y tú te irías conmigo a esa casita? ¿A cocinar sancocho, a leer libros? Catalina Vega, maestra de lengua y literatura, miró a los ojos al millonario Gonzalo Herrera y no vio al dueño de empresas y propiedades. Vio al mismo Gonzalito flacucho del barrio, el que 30 años atrás le regalaba flores silvestres el día de San Valentín sin saber qué decir. Voy, dijo. ¿Cómo te voy a dejar solo, bruto? Te pierdes. Mayo de 2005. Un pueblito pesquero en la costa. El mar estaba manso y dulce. Las olas color turquesa se dejaban caer sobre la arena con pereza, susurrando como si estuvieran pasando las cuentas de un rosario. El aire olía a sal, a flores tropicales y a pescado frito. En la terraza de una casa pequeña, envuelta en enredaderas de bugambilla, estaban sentados dos personas. Gonzalo, mucho más delgado, tostado por el sol, con una camisa de lino sencilla y unas bermudas, remendaba una red de pesca. Las manos ya no le temblaban. Los movimientos eran seguros y tranquilos. Enfrente, en un sillón de mimbre, estaba sentada Catalina. Tenía un libro sobre las rodillas, pero no leía. Miraba el mar. Ella también había cambiado. Se le había borrado esa marca gris de agotamiento que antes le cubría la cara. El sol le jugaba en el pelo y en las esquinas de los ojos se le habían instalado unas arruguitas de felicidad serena. Desde adentro de la casa llegaba el tintineo de la loza y una voz de señora mayor. Catita, Gonzalo, vengan a tomar el café. Les preparé algo rico, vengan. Era doña Carmen. La mamá de Catalina se había recuperado por completo, se mudó con ellos y ahora reinaba en la cocina con un entusiasmo de generala, empeñada en engordar al yerno. Sí, al yerno. Se habían casado en silencio, sin alboroto, hacía un mes. Los anillos eran sencillos, de oro, sin diamantes. Gonzalo dejó la red de pesca y miró a su esposa. Catá, la llamó. ¿Qué, Gonza? Estoy pensando que soy un hombre con suerte. ¿Por qué? Le preguntó ella con una sonrisa pícara. Porque entendía a tiempo que la felicidad no está en la plata, ni siquiera en la cantidad de plata. Está en con quien la compartes y en quien te da el vaso de agua con amor y no con veneno. ¿Eso lo estás citando de algún libro o se te ocurrió a ti solo? A mí solito, dijo con orgullo el exmillonario, ahora dueño de una pequeña finca de frutas en la costa. La vida me lo enseñó. Se acercó a ella, se agachó y le dio un beso en la coronilla, que olía a mar y a sol. Vamos adentro, que mamá Carmen nos llama. Entraron a la casa, dejando en la terraza las sombras del pasado. En algún lugar lejano, en una ciudad del interior, entre paredes de concreto, cumplían su condena aquellos que quisieron construir su felicidad sobre la desgracia ajena. Y aquí, bajo el sol del trópico, latía una vida sencilla y verdadera. Una vida que no se puede comprar, pero que sí se puede merecer. A veces hace falta perder todo lo falso y lo postizo para encontrar lo verdadero. La justicia no es solo el castigo para los culpables, sino también la oportunidad para los que obran bien de empezar desde cero. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Esto fue Corazones Reales. Si la historia les llegó al corazón, suscríbanse y regálenme un like. Y cuéntenme en los comentarios qué sintieron. Los leo.